el mecanismo para el aprendizaje musical está asociado justamente a la lectoescritura, a leer y a escribir música. Esa es la finalidad. Estos métodos se mueven, lo declaran abiertamente, independiente de que por intermedio de ese motor se logren una serie de otros elementos, como hemos descubierto un poco en la investigación con la profesora Noemí, en donde si bien se logra este aspecto en la didáctica, el movimiento no solamente está, nosotros planteamos que no solamente está relacionado con la adquisición de la lectoescritura, sino que aparecen una serie de otras facultades que genera que el niño esté en contacto permanente con el movimiento. O sea, que haya un contacto, me refiero a contacto en el sentido de que el niño, la asignatura, tenga un contacto permanente con el movimiento y no solamente con la clase presencial como la que estamos teniendo ahora, de tipo cátedra, ¿sí? Entonces, ese aspecto, al menos estos profesores lo tienen muy claro como didáctica, como forma. Cuando le consultamos, por ejemplo, qué actividad musical, conjunto instrumental, voz, creación, movimiento, predomina en su aula normalmente, o sea, a cuáles se adscriben normalmente. Espérate, aquí hay algo raro acá está bien. Acá dice que, el primero dice que sí, a través del movimiento todo es más fácil, siempre es importante invitar al movimiento, que netamente tiene que ver con la vinculación rítmica. El B, por ejemplo, dice que en los más pequeños, primero y segundo vaso, existen momentos del conjunto instrumental de voz y movimiento, la mitad de la clase o más. La creación es puntual en algunos momentos del año. O sea, está, pero no siempre. Otro profesor predomina el trabajo instrumental. Esto es la escuela que tiene muchos instrumentos. O sea, un poco las cosas que hemos conversado, que ciertas características, ciertas escuelas, ciertas condiciones, de alguna manera también influyen en la didáctica. Si en una escuela con muchos instrumentos, como indica este profesor, es muy probable que termine haciendo clases que siempre estén bordeando solamente esa actividad. El trabajo recurrente en casi todos los cursos es de trabajo con instrumentos. Es como prioridad, luego de eso se trabaja con grupos, ya sea bandas, duetos, solistas, principalmente en canto. Trato de combinar todo. Bueno, ¿qué ha pasado en la pandemia? Obviamente, que una cosa que a nosotros nos interesa para ver cómo los profesores han resuelto este problema, ¿cierto? La forma de transferencia. Bueno, sintetizar todo con una canción que sea vinculante al contenido, algunas actividades con respecto a la habilidad de contenido y terminar en juego. En el caso de los más grandes ha sido más complejo porque quieren aprender a tocar algún instrumento, teclado, guitarra, ukelele, bajo, flauta, metalófono y melódica, hacer arreglo. El B, en el colegio hemos pasado por 3 etapas. Este es bien interesante esta respuesta. En unos meses, trabajo remoto, se focalizó en actividades que tuvieran que ver con la expresión corporal, emociones y todo muy lúdico para poder... Puede ser que todos están viendo en sus casas, luego de las clases por videollamadas, WhatsApp me imagino, Zoom, se focalizó en elementos más conceptuales, pero siempre desde lo práctico. El cuerpo siguió siendo muy predominante, percusión corporal, tercera etapa, full video, llamada. Con los grandes creación de canciones, cuecas y bailes para lo que hagan con su familia en conjunto con el profesor de educación física. Esta fue una actividad puntual que se hizo en ese colegio. O sea, 3 etapas, por ejemplo. Sin, eh, eh, 3 etapas porque hay en el interior de las preguntas muchos colegios tuvieron que no tuvieron esta cosa presencial, como esta cosa como de la semana a semana conectado. Colegios que nunca se conectaron y colegios que simplemente funcionan en base a guías, que los papás iban a los colegios a buscar las guías y los niños la desarrollaron. No tuvieron un profesor así al frente
como tal. Bueno, por otra parte, otro profesor, por la realidad escolar, los primeros meses fueron solo guías teóricas. Ahí está. Se trabaja dependiendo del curso, nomenclatura musical, armonía, aquí está el contenido, lo explicitó, historia de la música, reflexionar de historia y música, contexto social, en fin. Para el trabajo en circunstancia de pandemia ha tenido que recurrir a la tecnología, aprenderla y mostrarla a los alumnos para relacionarnos a través de ella. Lo que predominó en principio fue el trabajo expositivo con las distintas unidades, interacción con los alumnos, en clase, excepción de trabajo escrito. Hoy el trabajo está más enfocado en aprendizajes prácticos, ya sea vocales o instrumentales. Entonces, hay siempre un cierto predominio de lo práctico como asignatura, a pesar de que la condición no se presta mucho para eso. Pero al menos todas las referencias que pude obtener tienen esa asociación, una asociación directa con lo práctico. ¿Mm? Eh, ah, Lamentablemente, por decisión inicial de forma de trabajo remoto del colegio, tuve que enfocarme más en lo teórico porque debíamos trabajar guía escrita. Ahí está, había un trabajo re- pa- realizado con guías, esa era la didáctica. Pero poco a poco pude ir adaptándome para que los estudiantes puedan tener una experiencia más práctica, pidiéndoles audios y videos a partir de las guías, trabajando lectura rítmica, melódica y ejecución instrumental. O sea, aquí estamos un poco con, con las visiones de educación musical más bien histórica, que la clase de música enseña música solamente, ¿sí? Instrumentos musicales y percusión corporal, como la transferencia, la didáctica, actualmente trabajando con cápsulas de video, actividades teórico-prácticas, ¿sí? Prácticas de video. Eso significa una cápsula de 10, 20 minutos que se les manda a los estudiantes. Comenzando actividades de video, multipantalla, recién en proceso de preparación por parte de los estudiantes, o sea, grabar una canción bueno, todos esos videos que han aparecido por la pandemia, ¿cierto? Eh, en particular porque es fuerte la presión también, muchos de ellos contaban, de que los profesores de música mostraran sus trabajos de esa manera, o sea, no solamente era hacer la transferencia a través de estos mecanismos, sino que también que el producto se mostrara. Y en eso, al menos dos de los que entrevisté estaban muy estresados por eso, porque no sabían cómo hacer los videos y la grabación de eso en sí también era muy compleja, porque los niños no necesariamente eh, tenían los mecanismos de grabación en sus casas y los videos que le llegaban con la grabación no calzaban, o sea, era terrible. Y estaban muy estresados por eso, porque de alguna forma el colegio, como mecanismos que tienen los colegios también de venderse como tal, como que exigían un poco que los profesores de música hicieran esa actividad. Em, por, eh, por realizar actividades de creación musical solo a nivel preescolar tuve mayor libertad desde un comienzo y las actividades fueron de canto y movimiento principalmente a través de videos tutoriales. Entonces, ahí lo que pueden ustedes observar es cómo la didáctica en estos tiempos también se resiente y también hay que observar cómo ellos fueron resolviendo estos profesores aspectos de la didáctica que eran tan comunes en el aula, después son traspasados a través de otro tipo de transferencia a través de la pantalla o a través de la conexión remota o asincrónica, ¿sí? Entonces, en eso es importante que vayan tomando nota de esos aspectos, de que de alguna manera, eh, si hacemos una lectura más crítica con respecto a esto, cosa que significa que no ha pasado a todos, no es una cosa que tiene que ver solamente con los profesores del sistema, a todos nos pasó lo mismo. Lo más complejo ha sido traspasar o movilizar esta clase presencial a una clase virtual. Y porque la clase virtual tiene otras características y también lo que ha sucedido es que
hay una mayor cantidad de dedicación de tiempo con respecto a la generación de este tipo de clases. Profesor, ¿Sí? Dale. quisiera, no sé, pues ya que está hablando de eso, compartir con la clase un poco. Lo que pasa es que, como bien usted sabe, yo hice la práctica en mi colegio. A última hora tuve que hacer la práctica, pude desarrollarla en terreno y sigo manteniendo contacto con el profesor. Y el tema es que yo recuerdo que a mediados de junio él me llamó para preguntar si yo podía dar una especie de charla o tratar de hacer levantar los ánimos a todos los estudiantes de música, entendí yo. Y le dije, claro, profesor, imagino que debe ser difícil, si tener guitarras para aprender, cosas así. Y él me contaba que la verdad no es solamente la clase de música, sino las clases en general estaban yendo, comenzando lenguaje, matemática con 10 niños de 45 que no se conectaban, sumado a todos los problemas familiares, el hecho de no tener instrumentos para realizar clases de música, y ya no solamente el interés de música, el interés de no participar en nada, ¿me entiendes? Y me contaba el profesor que, claro, por ejemplo, se estaban ya preparando el año pasado con los bailes de cuarto medio, lo habían visto, y toda una serie de acontecimientos que iban a vivir que a ellos se les privaron, ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Mm? Y bueno, no sé, pues, la verdad no he retomado más contacto con mi profesor, pero la última vez que hablé con él, claro, me mostraba esta realidad que era bastante difícil y yo hasta ese momento no me había puesto a pensar en cómo era pasar nuestro cuarto medio en casa. Bueno, claro, hay cosas bien que son bien prácticas en los colegios que tiene que ver que van a haber al menos una o dos generaciones que no van a tener licenciatura o, o algunas generaciones que tuvieron que desplazar su viaje de estudio, ¿cierto? El viaje de estudio con tremendas comillas. Pero que son hitos que un hito importante es un hito social, derechamente. Es una práctica social eso, ese aspecto que pasa en la escuela. Y claro, bueno, lo que dice tu profesor es un poco esto, que aquí estamos hablando de muchos profesores que me comentaban eso, exactamente la misma situación, de, eh, de que eran pocos los que se conectaban, no era la totalidad, y eran bastante saltados, o sea, algunos lograban, en otros momentos no lo podían hacer, no existía ese control que está en la presencialidad, derechamente. ¿Mm? Y si a eso se suma un poco el decreto de no reprobación del curso, en este año al menos, o sea, ningún niño puede reprobar, repetir, eh, hace aún más tensa la situación con respecto a y se entiende, o sea, no hay una crítica tampoco a los niños, sino que la situación en algunos casos no está como para estar conectándose todos los días, eh, eh, Sumándole a eso con también, por dificultad. ejemplo, profesor, que también no todas las casas tienen computadores para 3 niños, niñas que estén en la casa, que fue por lo menos mi caso, que era mi computador, para mí y mis 2 hermanas también. Eso, y el espacio también, ¿cierto? Porque el espacio se ve de alguna manera invadida la casa de un silencio que no necesariamente se puede tener siempre. O sea, tienes que someter a los demás al silencio, en mi caso, por ejemplo, que someter a los demás al silencio de mis clases en mi casa, por ejemplo, porque no se puede, ¿no? ¿Cierto? Es así, es una condición muy especial lo de la pandemia, que también ha develado la real condición también, o sea, de tener gobernantes que no tenían idea de cómo estaba el país en general, ¿cierto? Eso fue una de las cosas que con mayor fuerza apareció con la pandemia, ¿no? No conocer, no conocer el país en el que estaban gobernando, derechamente. No sabían que existía. Un estudio hace de 2 o 3 semanas, no, 2 semanas yo creo, en que justamente se planteó eso de que la clase dirigente tenía una percepción errada con respecto a la repartición de riquezas que había en Chile. Hay un gráfico ahí en donde se les pregunta con respecto a cómo pensaba que era la clase media,
y ellos pensaban que, no sé, no recuerdo el porcentaje, lo puedo buscar, pero que el porcentaje de la clase media era muy alto y, y que había menos pobreza. Y cuando van a los datos reales terminan diciendo que era todo al revés. O sea, la percepción de la clase dirigente, de quienes tienen el poder económico, administrativo del país, no tenía ninguna relación con el conocimiento del país en el que estaban. Entonces, cuando se plantea esto de que vamos a hacer clases de forma telemática, los primeros que saltan y ponen el fusible de cortocircuito fueron los alcaldes, porque los alcaldes sí tienen una relación directa con la gente. Y ellos fueron de alguna manera los que articularon no salir, parar las clases, por ejemplo, inmediatamente, en contra de la voluntad del Ministerio de Salud, parar las clases y empezar a resolver los problemas de este tipo de prácticas. Entonces, bueno, esas cosas hay que aprenderlas, o sea, hay que al menos tenerlas como, anotarlas como experiencia eh, y, y lo que le pasó a tu profesor en otros colegios es aún más, mucho más complejo. O sea, conozco algunas experiencias de colegios que simplemente no han tenido clases, no han existido las clases. Lo que han existido son un par de guías, así, muy simple. Y en algunos lugares la clase de música no ha estado presente porque se priorizó por ciertos contenidos. Entonces, hay profesores que tuvieron clase una vez al mes de música con los estudiantes. Entenderás que eso es casi como para saludarse nomás, verse y eh, que la clase de música vuelva a un efecto más bien de entretención más que de formación. Tengo entendido, por ejemplo, que la aplicación está en esa casi sin clase. ¿Cómo? Tengo entendido, por ejemplo, que el liceo de aplicación está como en esa modalidad de casi ya pura guía, nada de clase. Claro, sí. Y no solamente, o sea, estamos hablando del liceo emblemático, imagínate, imagínate un liceo en Aysén, imagínate siempre piensan los que tenemos 11.500 colegios en Chile, ¿cierto? Siempre hay que pensar la política pública, uno de los errores que se comete es pensar que cuando alguien dice, bueno, que los niños canten, bailen y toquen, cuando uno hace esa declaración, tiene que pensar que cómo llegas con esa declaración de política pública, de una parte, a 11.500 colegios, 11.500 colegios en Chile. Eso es muy complejo, sí, es muy difícil, pensar en algo, en educación, en un país tan extremo como política pública es muy complejo que se logre. Una de las, no sé si se recuerdan ustedes el conflicto social que hubo en Aysén con respecto a los pescadores, que hace un par de años atrás, haber sido 6, 7 años atrás, donde emerge la figura de un dirigente que después se transforma en diputado y bueno, esa discusión ahí, por ejemplo, radica no solamente en una cosa de la pesca, del problema de la ley de pesca, que fue el problema, sino que una de las peticiones era tener profesor de inglés, por ejemplo, en un colegio rural, porque la política pública no llegaba, a pesar de que había una declaración de un programa, de que los colegios tienen que tener un profesor de inglés obligatoriamente contratado, o otro profesor de se habían dado cuenta que habían años en que esos colegios pasaban sin profesor de inglés, por ejemplo. O sea, la política pública no se estaba cumpliendo, menos aún porque no habían profesores que llegaran allá, pero nadie pujaba para que eso pasara. Está hablando de un profesor de inglés. En un colegio, imagínate, en ese colegio, imagínate los 11.000 y tantos colegios, cuáles son sus otros problemas. Entonces ahí como que siempre es bien interesante esa idea, porque cuando uno plantea una didáctica, una forma de transferencia, no puede solamente pensarla en la cosa idílica de hacerla, sino que eh, tienes que pensar cómo aquello se instala como política pública en los 11.500 colegios, o al menos en 5.000 colegios que son los estatales.
5.000 colegios estatales, 4.500, 5.500 los, los que están subvencionados, y los otros restantes son particulares que no tienen ese problema. Por Pero eso, profe, hacen pagos por zona, ¿o no? Como que se le... claro, Yo tengo un zonas amigo de... que es profe allá en Aysén y le pagan mucho más porque es como zona alejada, una cosa así. desempeño difícil se llama, Sí, y tienen un bono consistente. Las islas también tienen bonos consistentes. Chiloé tiene un bono consistente con respecto a los profesores que hacen clases ya, justamente porque se les llama zonas ¿cómo se llama? Lo dije recién, se me olvidó. ¿Te refieres desempeño al tema de difícil. asignación por Desempeño zona? difícil. Claro, es asignación por zona, pero cuando tú vas al meollo es por el desempeño difícil, o sea, porque está alejado de todo. Es Entonces, que, por eso es claro, que, por ejemplo, con el profesor de políticas públicas, Maximiliano creo que se llama, le pregunté sobre esto y ahí me explicó pues, que el bono de asignación por zona es hasta de un 200% del porcentaje de tu sueldo y que en sí, el fondo uno a primera vista pensaría como qué ofertón, no sé, pero en realidad solamente cubre las necesidades que tú vas a tener en la cordillera para transportarte, para hacer tu casa, para el frío. Eso me explicaba él por lo menos. claro, lo que pasa es que existen siempre una, por una parte esa asignación, pero también hay una serie de condiciones que te dan el lugar también, el espacio. No todas las municipalidades funcionan exactamente igual. O sea, una cosa es lo que se gatilla en el pago legal, ¿cierto? El sueldo que tú recibes. También tiene que ver con la condición. Yo me recuerdo una vez, hace muchos años atrás, eh, tuve la intención de irme a Juan Fernández, por ejemplo, a hacer clases en colegio. Y, y claro, obviamente tanto, cuando uno suma, hay una serie de bonos que el Estado te da, pero también una serie de condiciones que la propia municipalidad te entrega simplemente para que tú te vayas. ¿Eh? Y, y que esos son como empleadores. Funciona, el empleador te da dulces para que puedas permanecer más tiempo en la isla, justamente porque no hay condiciones. Y los profesores se tienen que ir a vivir allá derechamente, no es que, no es que vayan, muy difícil es crear una vida 11 meses allá y volver un mes a tu casa acá. Sí, te vas, no vuelves a tu casa, no existe tu casa pasa a ser el otro lugar. Bueno, ese desempeño difícil tiende a ser el meollo del asunto, y era una de las razones porque la gente en Chiloé en algunos casos no quiere la construcción del puente, porque al construir el puente pareciera que legalmente se eliminan todos los bonos de desempeño difícil, o al menos de este cargo por zona que se llama también, que es no solamente para los profesores, sino que para todos los que trabajan en el sistema público, tienen ese cargo por zona. ¿Ok? Entonces, habían esas dificultades. Eh, Bueno, lo complejo de las actividades en línea que han tenido estos profesores ha sido involucrarse en la grabación, la producción y en la edición de los videos. ¿Se acuerdan que lo conversamos? Bueno, ha sido para todos. Hacer un video, un buen video, demora mucho tiempo. Demora una buena cantidad de horas por cápsula de video que uno quiera hacer. No es una... Además, ¿por qué? Porque la presión también implícita que hay es hacer un buen video. Y entonces, como los profesores no son youtubers, no tenían este, esta producción permanente, o al menos tener un espacio físico donde les pudieran hacer este tipo de producciones, ha sido un estrés en el caso de aquellos que han querido hacerlo o que han tenido que obligatoriamente hacerlo. O sea, no se puede. La situación de trabajadores del colegio y familia cosas se han contagiado, por ejemplo. Uno de los profesores ha nombrado eso, que ha sido muy difícil cuando han existido gente del mismo sistema, del mismo colegio, de papás, de funcionarios, profesores que se han contagiado. Eh,
y que han sabido o que están viviendo esa situación compleja, en algunos casos han fallecido, entonces eso genera un ambiente también en el colegio a través de la pantalla que, que no necesariamente se puede superar. Hay un factor emocional ahí. Esto me parece bien interesante de un profesor que planteó que sentía que lo complejo había sido quienes acompañan al niño en la comunicación, por ejemplo. Hay muchos casos en donde los papás están, o su mamá en este caso, en muchos casos estaban al lado de los estudiantes justamente para ayudar en todo el proceso, o sea, ayudar a hacer tareas, pero eso no era una generalidad, lo que hacía también grandes diferencias, estudiantes que, sus- que los adultos estaban muy acompañando muy de cerca este proceso, y otros casos niños solos, no, sin ningún tipo de intervención del adulto, ¿sí? Y ahí también eso notaban una diferencia los profesores con respecto a lo que sucedía ahí, cómo los niños llegaban sin sus tareas o no tenían, o no tenían un cuaderno, por ejemplo, porque no había un adulto pendiente de ellos en sus casas. Perdón. Por otra parte, estaba el, esto de trabajar por internet, el problema de la conectividad, la exposición y los temores por parte del profesor y obviamente un porcentaje de los alumnos. No fue un mecanismo no se pudo derechamente eh, sobrepasar este espacio de exponerse, en el caso de algunos profesores, con respecto a la pantalla y la clase. Esto que estamos haciendo ahora en algunos profesores fue un salto muy complejo, que no todos lo han podido derechamente superar, de exponerse de esta forma a las clases, ¿no? Sobre todo las clases que están grabadas. Disculpe, tengo una cosa un poquito urgente. Bueno, perdón. Ya, disculpe, pero estaba teniendo una cosa urgente. Eh, bueno, lo más, lo que hemos tratado, ¿cierto? Se trabaja mucho más, la preparación de material demanda muchísimo tiempo y no necesariamente llega a todos, esa es la otra, que la preparación del trabajo era muy intensa, pero no necesariamente la efectividad de ese trabajo se veía reflejada en los estudiantes, cosa que sucede muy a menudo con este tipo de clases.
que dice acá, por ejemplo, lamento no poder llegar a todos los estudiantes de la misma forma o con el mismo impacto, ya que hay algunos que están más desconectados de la asignatura, incluso del colegio, por decisiones familiares y o problemáticas diversas. Entonces, como ven, hay una serie de elementos que han ido en este espacio, modificando la didáctica en muy pequeñas modificaciones didácticas, y lo que más ha pasado es esta, más bien, conversión de esta actividad presencial a una actividad telemática, qué sé yo, pero manteniendo los elementos de la presencialidad, cosa que es muy difícil. Y eso yo creo que eso está un poco al debe, porque una nueva condición didáctica para eso, o sea, una nueva forma de hacerlo, requiere de una serie de otros elementos que no necesariamente los profesores estaban dominando. Insisto mucho con la infraestructura técnica que requiere, por otra parte, y segundo es el solo hecho de hacer una cápsula de video específico requiere de una serie de procesos que puedan de alguna manera proponer en la cápsula, y por otra parte, cómo los elementos técnicos ayudan en esa proposición. Y claro, obviamente hay aspectos que no, esos aspectos probablemente no están derechamente expuestos en este tipo de cápsulas, porque los profesores pasaban 2, 3, 4 horas haciendo una cápsula que tenía un efecto inmediato de una clase de 30 minutos. Entonces, en fin, hay elementos ahí que debiésemos cautelar de mejor forma. Y que la pandemia en este caso los develó una falta de infraestructura total en todo el sistema, incluso en las universidades, que demoraron alrededor de un mes en poner al día una serie de plataformas y de formas. Imagínate los colegios que están absolutamente disgregados, y un ministerio también que quedó como inmóvil, solamente que no fue mucho lo que hizo con respecto a ese tipo de infraestructura. O sea, no se generó, por ejemplo, un Zoom para todo, Zoom escolar, o no se generó una repartida, qué sé yo, de señales de Internet. eh, bueno, en fin. Y que no solamente era una señal, sino que era también los equipos. No, imposible. Imposible, 3,5 millones. El sistema tiene 3,5 millones de estudiantes. Bueno, todo lo que hemos sabido de alguna manera, el problema de conexiones, tiene que ver un poco por develar la verdadera infraestructura que tenía este país en un caso como este tipo de cosas que pasaron. Vamos a mirar una... Bueno, viendo esto, lo que nos interesa de esta situación es la didáctica, cómo se comportó la didáctica derechamente, y como ven, no hay no hubo un cambio sustantivo derechamente. Se traspasó lo presencial a una especie de trabajo individualizado en el aula, pero que no necesariamente pudo romper lo que se llama el objeto de aprendizaje. O sea, no hubo en realidad. O sea, se traspasó una actividad y la actividad se intentó llevar, al igual como se hacía la presencialidad, en el aula en las casas, y ahí se dieron cuenta que las casas no tenían ningún tipo, ninguna forma de tener contacto con ellos o de tener un mecanismo eh, eh, en realidad, como ir cautelando lo que estaba pasando, como sucede en la presencialidad, en que tú estás teniendo un contacto directo y una evaluación directa permanentemente. Esto generó que no pasara eso, por ende, hay muchas cosas que no sucedieron, derechamente. Se hicieron, pero no sucedieron en las casas. Entonces, eso en la didáctica nos generó un doble problema, que es, por una parte, perder mucho tiempo en un aparato, y segundo, no tener la efectividad del aparato frente a los estudiantes. Entonces, se volvió como a este núcleo, al menos con lo que los profesores plantean, casi una cosa muy de entretención, muy de entretención. Ya. Vamos a ver unos videos.
Disculpe, tengo que resolver una urgencia y me dan 2 minutitos y lo resuelvo. Dele nomás, profe. Ya, pude resolver el asunto. Bueno, lo último que revisamos fueron estos criterios que están acá, del marco de la buena enseñanza, eh, y este marco tenía una serie de criterios, ¿sí? Y a través después de descriptores que te permiten, en realidad a los profesores les permite poder derechamente saber qué se espera de ellos para su evaluación. O sea, los criterios tienen esa función. Cómo después se les observa y a razón de lo que se les observa se puede hacer. Les voy a mostrar unos videos con respecto a las planificaciones que vimos en la clase pasada, con respecto a lo que estos profesores tienden a hacer para ver, no sé si se lo recuerdan, eh, cuando revisamos, por ejemplo, eh, se lo voy a colocar acá.
ahí deberías estar viendo debiesen estar viendo la... Ahí sí, ahí sí. Eso que tenía que ver con una planificación, que está siempre, por ejemplo, todas tienen estos tres momentos, ¿cierto? El inicio, el desarrollo y el cierre. Nosotros nos vamos a focalizar un poquitito en esta etapa, que es el inicio, cómo los profesores parten una clase, y en este caso la clase tiene que ver con la unidad de los sonidos, que es el primer año, y en la primera unidad que viene en primero básico, y tiene 2 horas, bueno, todas las clases tienen 2 horas semanales de música, y normalmente son 18 horas que se dedican a este tipo de contenido. Me interesa mucho que ustedes puedan ver, en este caso particular, qué es lo que el profesor tiene que saber para hacer esta asignatura, el contenido disciplinar que está de por medio, para que tomen nota. Lo segundo, cómo lo hace derechamente, qué es lo que hace el profesor para hacer esa transferencia de ese contenido, y con qué medios también lo está haciendo. Estamos entendiendo que es una cápsula de video en que los profesores hacen una adaptación con respecto a ese trabajo, en algunos casos, y en otros han sido más bien videos producto de la pandemia, pero que necesitamos observar para nosotros, en este caso, y para ustedes, cuáles son los mecanismos que utilizan. En particular, porque no está solamente el contenido disciplinar, sino que también está qué didáctica utiliza de por medio. Ese es nuestro foco en esta primera etapa. Mira. Ahí va. Hola a todos, ¿cómo les va? Buen día, ¿Ya me conocen? Sí, ya me conozco. Bueno, entonces ya me conocen. ¿Saben una cosa? También te conocemos. ¿Saben para qué vine? Para cantar una canción. Para cantar una canción, para jugar con música, para hacer un montón de cosas lindas en un ratito cortito. ¿Qué les parece? ¿Tienen ganas? Sí. Bueno, entonces los voy a saludar. ¿Cómo saludan ustedes a la señora? ¿Cómo se saludan con Nancy? Con un beso. ¿Con un beso y hay alguna canción? Se cortó, profe. ¿Profe? ¿Sí? No se ve, no. ¿Nada? Se salió el compartir pantalla. A ver, espera. Ahí ven, ¿cierto? Sí. Ah, ya, chuta, disculpa. Tienen que avisarme, yo estaba pensando que estaba compartiendo, porque aquí se veía el icono verde de que estaba compartido, pero no pasaba nada. Y ahí va de nuevo. Esta es una clase es presencial, ya por si acaso. Y lo que hablamos recién, vean un poco qué es lo que está queriendo transferir la profesora,
La segunda cosa, qué está utilizando para esa transferencia? Y tercero, ¿cómo es la estructura? Un poco vean este inicio de clase y vean la estructura que tiene la profe. ¿Qué mecanismo utiliza para partir la clase? Sobre todo con niños muy pequeños, deben ser ellos preescolares. Ahí está. A todos, ¿cómo les va? Buen día, ¿ya te conozco? ¿Ya me conocen? Sí, ya te conozco. Bueno, entonces ya me conocen. ¿Saben una cosa? Nosotros también te conocemos. ¿Saben para qué vine? Para cantar una canción. Para cantar una canción, para jugar con música, para hacer un montón de cosas lindas en un ratito cortito. ¿Qué les parece? ¿Tienen ganas? Sí. Bueno, entonces los voy a saludar. ¿Cómo saludan ustedes a la señora? ¿Cómo se saludan con Nancy? Con un beso. ¿Con un beso y hay alguna canción? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál es la canción? Ah, y a ver si hay una que, esperen a ver qué pienso, hay una que dice, a ver si la conocen. Te saludo con mis manos, te saludo con mis pies, te tiro un besito y empezamos otra vez. Te saludo con mis manos, te saludo con mis pies, qué beso tan bonito, guárdalo para después. Esa la conocían, ¿no? Ah, bueno, buenísimo. Bueno, ¿saben una cosa? Les quiero contar algo. ¿Ven esta bolsa? ¿Ustedes ven esta bolsa que está acá? Tiene algo acá adentro que es un cuadro. Yo lo voy a sacar y ustedes me van a decir a ver si saben de qué es. Bueno, acá una secretaria me va a ayudar a sacarlo. A ver el cuadro. ¿Qué hay acá? Ah, ¿ustedes conocen a las mariposas? ¿Ustedes conocen a las mariposas? Yo sé. Las mariposas andan nadando bajo el agua. ¿Cómo que no? Ah, cierto, que vuelan, pero qué cabeza la mía. Ya sé. También puede chupar neta, ¿verdad? ¿Verdad? Yo soy... Ah, claro. Y seguro que con eso fabrican la miel. Ya. Hasta ahora, lo que han visto. ¿Cómo parte la clase la profesora? Un saludo. Ya, un saludo, ¿cierto? Ese saludo es un saludo formal, informal. Necesito que vayan tomando nota, obviamente. ¿Cómo es el saludo que hace la profesora? Informal, ¿En qué sentido? ¿Por qué informal? es como más cercano, es como muy de amigos, más que Claro. como de un profesor, así como alguien diferente, digamos. Ya, entonces hay un esquema que necesitamos ir construyendo, ¿cierto? Porque lo que a nosotros nos interesa cuando observamos una clase de este tipo es como estudiantes de pedagogía, es cómo estructura la clase, ¿cierto? Eso nos interesa ver, la estructura de la clase, la estructura y ese gueto, ¿cierto? Ese espacio oscuro no resuelto que tienen los estudiantes de cómo se hace una clase, derechamente. A pesar de que han tenido 12 años de experiencia teniendo clase con múltiples profesores, ahora se van a meter en el espacio de la profesión más duro, que es cómo se estructura. Bueno, esta profesora parte una clase saludando, obviamente, saludando a los estudiantes a través de una canción.
¿sí? Entonces, uno puede desprender que la rutina de saludar con una canción ya es parte de un proceso de normalización. Entonces, uno de los elementos más importantes que un profe establece con sus estudiantes es lo que se entiende el proceso de normalización. O sea, eso que tú ves ahí, que están viendo ahora, eso de los niños sentados, por ejemplo, en esa condición, en un espacio relativamente amplio, no hay sillas de por medio, ¿se dan cuenta? Todos sentados en la murallita, ella sentada en una silla, es un espacio de normalización. O sea, es muy probable que esa profesora parta todas sus clases de la misma manera, siempre igual. ¿Por qué? Porque un espacio de normalización en niños tiende, cuando hablo de normalización, no como un efecto negativo, sino que tiene que ver con la estructura de la clase, la estructura del espacio físico de la clase, requiere de que los estudiantes haya un cierto comportamiento, una forma de distribuirse. En este caso, se dan cuenta, todos los niños están sentados. No hay un niño parado. Entonces también el niño entiende que tiene que estar sentado en ese espacio y que la profesora es la que está en una silla dando instrucciones con respecto a algo. Se vuelve a repetir y no tomen como un efecto negativo esta idea de subalterno, ¿cierto? Permanentemente. Eso en la pedagogía está, desde una pedagogía muy tradicional, sigue estando esta cosa del subalterno permanentemente. Alguien que da la instrucción y alguien que repite la instrucción. Eso como estructura permanente. Esa estructura es muy compleja de derrotarla. Sí, desde una cosa más crítica uno podría hacer cierto levantamiento, que ella lo hace muy, muy minuciosamente, democratiza así el Estado, porque se dan cuenta que los niños participan, que eso es muy común cuando ustedes hagan una clase como este tipo, de estructura, es que los niños interrumpan lo que usted tiene planificado hacer y vayan a otro lugar y todo el grupo va a otro lugar y usted tiene que permanentemente hacerlos volver, lo que ya le sucedió. Entonces, hay una estructura, ¿cierto? Hay un saludo, pero también es un saludo cantado. Y al ser un saludo cantado, se subentiende de que es un saludo que ya los niños aprendieron o se están aprendiendo, o sea, están en el proceso de normalización. Entonces, como estructura, en niños de esta edad, por ejemplo, de preescolar, primero, segundo básico, quizás una de las cosas que yo más he visto es generar una especie de normalización inicial a través de un canto, a través de alguna actividad X. En algunos lugares es una actividad de movimiento, derechamente en la sala, que tiene que ver con un proceso permanente que se hace, pero que también ayuda a la concentración de la atención para el desarrollo de un proceso normal de una clase. O sea, es como yo atraigo la atención de los estudiantes. Piensen que eso es lo más complejo de todo, cómo atraigo la atención. ¿Por qué? Porque los estudiantes están sometidos 8 horas a esa atención. Entonces, esa atención va y vuelve permanentemente. Y en los niños pequeños no son más de 15 minutos la atención. Entonces, ese momento es muy crítico, el que está viviendo la profesora acá. ¿Ok? Ya, entonces tenemos una estructura, hay un canto, hay un saludo a través de un canto. ¿Qué sigue? Después saca un cuadro así como muy de manera sorpresa, así como que yo creo que eso igual es importante para llamar la atención, que sea así como sorpresa. Claro, sobre todo en niños de esta edad, insisto, primero y segundo básico, tercero básico, tienen características muy similares de comportamiento. Son disruptivos, ¿sí? Interrumpen, disruptivos es que interrumpen. Porque es la forma, porque si le estás haciendo una pregunta, ellos te la van a responder, pero no la van a responder así como ordenadamente, como lo que vieron ahí, que cada uno empieza a gritar la respuesta, y esa disrupción, si tú no la tienes que tener clara cuando haces clase, que eso va a suceder. Si el tema está cómo controlas eso, entonces, si ves la profesora, cómo controla. ¿Saben una cosa? Les quiero contar algo. ¿Ven esta bolsa?
cuadro. Ahí, eso, se dan cuenta, hay un silencio, tomó la atención de los niños con ese efecto. Hay una tensión, y también hay otra cosa que también el año pasado lo hablamos, pero no pudimos cotejar, el guión, ¿cierto? Un guión, hay un guión en esta clase. Está el saludo y después viene esta cosa teatral de mostrar una bolsita y que atrae la atención del estudiante. Esa la conocían, ¿no? Ah, bueno, buenísimo. Bueno, ¿saben una cosa? Les quiero contar algo. ¿Ven esta bolsa? ¿Ustedes ven esta bolsa que está acá? ¿Se dan cuenta? A pesar del grito, ella nunca sale del guión, siempre vuelve al guión, vuelve a lo que tiene, a lo que está trabajando, porque los niños, insisto, la disrupción es permanente, siempre va a ser con este niño, hasta tercero básico, bueno, en algunos cursos hasta sexto básico, pero si uno piensa en una condición, este tipo de características de niño, usted la va a ver hasta tercero o cuarto básico sin ningún problema de disrupción permanente. Y ahí es donde tiene que mantenerse usted en esa línea del guión que usted preparó. Saludo, ahora viene el cuadro, ¿cierto? Si uno lo tuviese que escribir. Voy a mostrar el cuadro. ¿Para qué? Tiene algo acá adentro que es un cuadro. Yo lo voy a sacar y ustedes me van a decir, a ver si saben de qué es. Bueno, acá un secretario me va a ayudar a sacar. ¿Ven? O sea, insisto en el aspecto de la teatralidad que necesitan este tipo de trabajo con niños. O sea, sin esa teatralidad, diría que uno no tiene el perfil para hacer clase con este tipo de niños. Muy difícil moverse de una manera en una clase si uno no tiene un perfil teatral para hacer esto. O sea, que le resulte ameno hacerlo. ¿Quiénes se ven trabajando en este tipo de... Sola con este ejemplo, se ven trabajando con niños de esta edad? ¿Que les gustaría trabajar con niños de esta edad? A mí me gustaría, profe. ¿Sí? También. ¿Quién fue al final quien dijo? ¿La última que habló? La Magda. Ah, Magdalena, ya. Claro. Entonces, como se dan cuenta, ahí hay un guión, hay una estructura, porque hay un guión, o sea, hay un ¿qué hago primero, qué hago después? No hay una improvisación, está claro que no está improvisada esta clase. Y hay una característica que es la sorpresa, ¿cierto? Permanentemente la sorpresa. Hay un diálogo de pregunta y respuesta permanentemente con la finalidad de que el niño esté en este guión que la profesora preparó. Sigamos. A ver el cuadro. ¿Qué hay acá? Una mariposa. Ah, ¿ustedes conocen a las Una mariposas? mariposa. ¿Ustedes conocen a las mariposas? Yo sé. Las mariposas andan nadando bajo el agua. No. ¿Cómo que no? Sí, vuela. Vuela. Ah, cierto que vuelan, pero qué cabeza la mía. Ya sé. También puede chupar neta, ¿verdad? ¿Verdad? Yo soy... Bueno, ¿ven? Eso de que los niños se paren, corran, vuelvan, eso es muy común en esta edad. No, es parte de la normalidad de un niño de estas características. Insisto mucho con que la forma que la profesora está sentada y los niños como apoyados en la muralla, solamente con observarlo ya se entiende que es un proceso que ya está normalizado en los niños. O sea, eso es una cosa que ya se instaló en los niños, de tener esta forma. ¿Qué sucede? Cuando tú no instalas esta normalización, te aseguro que tu clase va a ser permanentemente un desastre, porque no está normalizado el comportamiento. O sea, el niño necesita de un espacio de seguridad. Y al necesitar este espacio de seguridad, la seguridad tú se la das cuando constituyes una forma permanente de hacer tu clase y no siempre modificando.
O sea, el niño va siempre guardando una serie de informaciones que tienen que ver con la forma en cómo tú haces tu clase. Entonces, si tú una clase partes de esta manera y la segunda clase haces de otra forma y la tercera de otra forma y la otra de otra, el niño no entiende este espacio de normalidad. Entonces, si tú al menos una unidad la desarrollas en la misma condición, el niño comprende ese espacio de normalización y se comporta conforme a ese espacio de normalización. O sea, que la profesora se siente y el niño esté alrededor tuyo, por ejemplo, es un espacio de normalización, una forma de construir la manera en cómo va a ser la clase, que es tuya. Y ese aspecto resuena permanentemente en los niños, en la forma. Si yo se la modifico clase a clase, no porque eso genere una innovación de modificar permanentemente su clase, eso le juega en contra a los niños, porque tampoco saben cómo comportarse en ese nuevo espacio siempre. Como tengo un espacio nuevo siempre, no me sé comportar. Entonces, ahí, en esa posición, los profesores tienden a establecer, los que tienen claro esto, lo que se entiende como ciertas normas de convivencia. O sea, como el profesor llega e instala una forma, una manera, esa forma la tiene que repetir en el tiempo. Algunos plantean que un hábito en un niño se demora 3 meses, o sea, como mínimo 3 meses este profesor viene trabajando de esta manera para que el niño, cada vez que llegue el profesor, entienda que esa es la forma en la que yo me voy a comportar. Si yo no tengo control de esa forma, es muy probable que tenga un fracaso en mi clase porque el niño no va a saber cómo comportarse y lo necesita. Recuerda que está en un nivel pragmático, absolutamente pragmático, que le va a impedir sobreponerse a ese pragmatismo. No puede, no tiene su condición física ni mental para poder sobreponerse a una condición permanente de cambio de las formas, ¿sí? Claro, y seguro que con eso... Hay tensión, ¿cierto? Porque cuando hacer la pregunta todos empiezan a hablar, pero ¿cómo la profesora se sobrepone a eso? A ver, ¿qué hace la profesora para sobreponerse a ese pequeño murmullo que aparece? Ah, claro, y seguro que con eso fabrican la miel. Aquí tenés información de manejable. Ah, ¿y vos qué sabes de las mariposas? ¡Ay, qué buenísimo! Bueno, nos vamos a mantener sentaditos, yo ahora lo guardo. ¿Qué pasó ahí? No dejó que la niña tomara el control de la situación. ¿Te Ya, das ya, no. cuenta, no? ¿Te das cuenta, no? Que ahí... Dando vuelta. ¿Perdón? No, La mandó de vuelta. sí. No, claro, sí, es que observen eso, porque se dieron cuenta que cuando ella hace la pregunta, y ahí es donde el riesgo estructural de la clase, cuando hace uno muchas preguntas a los estudiantes, sobre todo de esta edad, ustedes no responden, les cuesta hablar, pero los niños chicos no tienen ese problema. Si tú le preguntas, ellos pueden opinar de cualquier cosa, y van a opinar de cualquier cosa, sobre todo si son niños argentinos, como te diste cuenta. Entonces, eso genera, si tú haces una pregunta abierta como esa, siempre va a tener el peligro de que pase lo que sucedió recién, en que tú tengas que focalizar en una respuesta de una niña que está respondiendo muy bien, muy claramente, pero al mismo tiempo respondiendo 4 más, no sé si se dieron cuenta, que estaban gritando respondiendo, y otra niña que se levanta justamente ya a hacerse parte de aquel diálogo. Entonces, la profesora, si da paso a eso, y si ustedes dan paso a eso, perdiste con tu clase. ¿Por qué? Porque te saca del guión. O sea, ten la seguridad que esta profesora, independiente que no lo declare, tiene un guión preparado para eso. O sea, dijo, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer aquí, después acá. Y es muy probable que en ese guión haya tirado, si uno lo estructura como tal, lo escribe, haya puesto, aquí espero que los niños hagan esto, que hagan esto otro y que hagan esto otro.
Pero aparece la sorpresa que una niña se quiere apoderar de la clase, ¿cierto? Derechamente, y ahí la profesora tiene que actuar. Si tú le pasas eso, perdiste. Si la profesora le pasa con esta cosa de que se malentienda una participación, porque eso no tiene que ver con la participación, porque a veces dicen, no, es que todos participen, pero participen siempre que no te saque del guión, porque si te saca del guión, tu clase se perdió el foco. Aquí está el momento. Ingenio. Ah, ¿y vos qué sabes de las mariposas? Porque la lengüita se tira un poquito la como una patita. ¡Ay, qué buenísimo! Bueno, nos vamos a mantener sentaditos, yo ahora lo guardo. Y si observan en este cuadro, miren, ¿ven ese huevito ahí chiquitito que casi no se ve? A ver, yo lo veo. Benja, Chiquitito, amarillito, permanecé sentado porque si no tapas. Siéntense, yo me acerco. Este chiquitito que ¿Ven? La clase no tiene más de 3 minutos y ya los niños están por características propias, físicas, capacidad más bien de asombro también que tienen, y por sus pocos momentos de atención directa, así de concentración, porque son pocos los momentos de concentración directa en una clase tan direccional como esta, una clase directa, no es una clase aquí la dificultad es que se espera algo de los niños, ¿cierto? Entonces eso que se espera se va presionando para que suceda, pero los niños tienen pocos espacios y momentos de atención. Entonces esos espacios tienen que ser muy, en este caso como técnica de la pedagogía, como técnica como tal, tienen que ser muy bien aprovechados, porque de lo contrario se va tu clase, ¿sí? Se va tu clase. Y entonces, ¿qué es lo que hace la profesora en este caso? Empieza a observar en uno a uno, porque ya se dio cuenta que los niños están perdiendo atención, se están levantando, mira. miren, ¿ven ese huevito ahí chiquitito que casi no se ve? A ver, Eso siempre va a pasar, siempre va a haber 1 o 2, si tienes esa condición, 5 se te van a levantar y te van a rodear, y los otros niños y se van a levantar, y ahí ya perdiste tu clase. Benja, permanecé sentado porque si no tapas. Siéntense. Obviamente que la profe, que debe tener más experiencia, se dio cuenta inmediatamente que ya se le podía desbordar la clase, y ahí va 1 a 1, justamente para, insisto, mantener este espacio de normalización, porque esta clase, como está preparada, como está planificada, requiere de este espacio de normalización. Este chiquitito que se ve acá es ese chisito que hay adentro. Claro, no se llama chisito. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama? Miren si me como eso, que no es un chisito. ¿No es la crisálida? A veces yo he leído que a veces también le dicen crisálida al gusano. Ah. Pero en realidad crisálida es lo que tejen el capullo. El amarillito. Sí. Eso es lo que yo quiero decir. Ah, sí. La crisálida es eso que está ahí abajo. Yo ahora lo hago. El gusanito que está ahí y se transforma después en mariposa. Lo voy a dejar el cuadro porque resulta cuando venía para acá. Ay, esperen que me está. Ay, siento como un Ay, ¿qué te cuchillo pasa? en el bolsillo. Ay, pero. ¿Qué está haciendo la profesora ahí nuevamente? Llamando la atención. Otra vez, ¿cierto? Captando la atención. ¿Se dan cuenta? Algo curioso, misterioso. Siempre, pero siempre está, ella tiene experiencia, porque independiente de lo que usted ve que pase ahí, siempre está teniendo momentos de atención, ¿seguro? Se va los estudiantes y ¿cómo lo hace volver? Con otra cosa más, en tiempos muy pequeños. Llevamos 5 minutos de la clase. A base de la teatralidad. ¿Perdón? A base de la teatralidad. Claro, hay una... En esta edad tienes que ser teatral. No hay otra manera. El juego, la manera, el hablar. Ella tiene muy buen lenguaje, tiene muy buena dicción.
tiene buen tono de voz, no sé si se dan cuenta el tono de voz que tiene, es bastante, se sobrepone con mucha facilidad al grito de los niños. Las Que los niños- expresiones también que usa. Claro, las expresiones, porque el niño va a gritar, tú vas a tener siempre un grupo, va a tener siempre un murmullo en tu clase. No es una clase, no va a ser una clase silenciosa, olvídate que va a ser una clase silenciosa. Tiene un murmullo permanente de gritos, de acciones, niños que van a estar mirando para el lado. Aquí lo interesante es que no hemos visto violencia, o sea, aquí no hay niños que le estén pegando a otros, no ha tenido ningún tipo de esa situación. Eso va a pasar en tu clase. Entonces, como ven, tiene 5 minutos y al menos ya tiene 3 puntos como estructura de clase. Tiene 3 puntos de atención. La canción inicial, el cuadro y lo que ahora va a sacar en el bolsillo. Y tiene 5 minutos de acción. Entonces, esa es la estructura que yo necesito que ustedes observen, ¿sí? Que hay un guión, por una parte, yo le llamo guión a al relato, ¿sí? Al relato que se va a hacer, al espacio que está el mío, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué necesito para hacerlo? Y ese relato tiene una correlación directa, que es lo que esperamos que los estudiantes, que pasa aquello con los estudiantes. ¿Qué pasa con los estudiantes? Con este tipo de niños es muy probable que el relato siempre funcione porque los niños tienen una característica. Donde yo conozco al niño, sus características psicológicas, sé que el niño va a responder de una manera, pero sé que van a haber otros momentos de tensión, como ya vieron, niños que se paran, niños que todos responden al mismo tiempo, ahí quizás la técnica ya tiene que depurar. Ustedes tendrían que depurar ese espacio. ¿Cómo le pregunto? Entonces, 5 minutos de clase, 3 puntos de atención, ¿sí? Y entre medio de esos 3 puntos de atención, ciertos espacios de inestabilidad de tu clase. O sea, un niño en general se dice que no tiene más de 10, de 15 minutos de atención. Pero lo que no se dice normalmente es que esos minutos de atención no es que esté 15 minutos así, sino que son 15 minutos en espacios pequeños de atención permanente. Entonces tú no puedes tener una actividad muy larga en este tipo de niños. Y esto parte mucho en primero, tercero básico, cuarto básico. Tienen características muy similares. En algunos casos hasta sexto básico. Pero en esta etapa inicial se plantea preescolar hasta tercero básico. Los espacios de atención son pequeños y son de diferentes momentos, diferentes golpes de atención. ¿Sí? Bueno, voy a enviar lo voy a subir a los materiales. Lo otro lo tiene, el marco de la buena enseñanza, la cosa curricular la tiene, para que lo vean completo, pero para que vean un poco completo la idea de la clase, ¿ya? Pero me interesaría, como trabajo de la semana que viene, que va a estar responder una pregunta. Si esto que ella está intentando hacer, que lo van a ver cuando vean el video completo, en primer lugar, se puede hacer de otra forma. ¿Sí? Traten de buscar si es factible de que eso que la profesora va a hacer se puede hacer de otra manera. O sea, como una segunda salida metodológica, didáctica a este aspecto. El segundo elemento que podrían ustedes, que pueden o que tienen que hacer, ¿cómo ustedes harían una proposición de guión de estos primeros 5 minutos? Llegando hasta ese momento, porque aquí tenemos 5 minutos de la clase. ¿Cómo harían ustedes eso? Cuando digo cómo lo harían, no es que lo hagan visualmente, lo vamos a hacer en algún momento, pero por ahora, el guión. ¿Qué haría? ¿Cómo se plantearía? Si es necesario, puede observar otros inicios de clase relacionados con niños de este tipo de edad. Como nosotros estamos trabajando para que no se olvide en la estructura de una clase, cómo llevar a cabo una clase, esta estructura inicial, y en un estudio de caso específico, esta profesora que no sabe que la estamos analizando, primero 5 minutos, si se puede hacer de otra manera, y esa otra manera, usted que la pueda hacer una especie de guión, un guión metodológico para, por una parte, saber cómo lo va a hacer usted,
Y segundo, qué materiales necesita para hacer eso. Entonces, para eso es necesario que en su casa vea el video completo para ver de qué se trata al final de la clase. Si se trata de la clase de la mariposa, o se trata de una clase de música, o si es una clase de ciencia natural. Bueno, ¿cuál es la finalidad? Recuerde que el canto, el canto y el movimiento tiende a ser una de las formas de transferencia, de didáctica más utilizada en este tipo de edad. O sea que si todo se aprende cantando, moviendo o haciendo, particularmente por los momentos de concentración. ¿Tiene alguna pregunta? Profe, la idea es que el guión que hagamos sea relacionado con la misma actividad que está haciendo la profe o con otra. La idea es que tomen la misma actividad. Ya. Por eso ahí es necesario ver el video completo para desencadenar cuál es la disciplina que está trabajando, porque partió cantando, pero no sabemos si es de música la clase, ¿cierto? Hasta ahora no se nota, ¿no? No se sabe si es de música o tiene que ver con los animales o con los insectos. Sí. Que es muy común, Magdalena, todo esto, de que en esta edad la clase utilice estos mecanismos, por una parte, y que la profesora de música se adscriba un poco también a las cosas que están pasando en términos de lo que están trabajando los profesores. Estos cursos tienen siempre una profesora permanente, ¿cierto? Que está siempre a cargo de ellos. Y ella a veces, dadas las características del colegio, a veces tienen una unidad completa en que trabajan un elemento, una cosa muy específica, y todas las asignaturas que entran al salón están relacionadas con esa actividad. O sea, si están viendo las mariposas, la profesora de música canta canciones relacionadas con la mariposa, o hace actividades relacionadas con la mariposa, y así. Y el profesor de educación física hace actividades con la mariposa, ¿entiendes? Como que hay como el gran proyecto, ¿cierto? Como el gran proyecto de las mariposas. Entonces, todo aquel que entra al salón entra en esa lógica porque está planificada de esa manera. Eso es común, como idea de proyecto. No lo sabe, hasta ahora no sabemos si eso es así. Pero la idea es que, insisto, vean esto completo, 20 minutos eso, y puedan pensar en esa estructura inicial de los primeros 5 minutos que la profesora hizo, y si es factible, y ahí es donde empieza a entrar un poco todas las lecturas que han hecho hasta ahora, si es factible hacer este proceso de otra manera, por ejemplo. ¿Sí? Y esa otra manera, discutirla. Debiesen aquí aparecer por lo menos unas 6, 7 maneras diferentes de inicio de clase diferente. Obviamente, y aquí está el paréntesis que me interesa mucho, esto es como cuando los doctores practican la cirugía en muñecos, ¿cierto? El corte del bisturí en muñecos de goma, ¿sí? Tiene esa característica, ¿sí? Lo que están haciendo ustedes, lo que estamos haciendo como metodología es eso. Tiene como una práctica, es cuando colocar inyección en muñecos de goma, ¿cierto? Cuando tú trabajes con los muñecos de verdad, con las personas de verdad, te das cuenta que hay cuerpos que sacan más sangre, menos sangre, y tienen comportamientos diferentes. Eso va a pasar a ustedes también en la pedagogía. Va a tener un guión, y el comportamiento va a ser único e intransferible, o sea, va a ser lo mismo en otro lugar y el comportamiento va a ser único también. Van a haber elementos de base, pero normalmente estos comportamientos los estudiantes no son iguales, y lo que uno tiene que tener claridad, sí, de la estructura. Eso es lo más importante. O sea, saber, como profesores, que va a haber disrupción, que los estudiantes te van a intentar sacar del punto que estás, porque van a querer llevarlo a lo que ellos quieren hacer. Y lo otro, y el conflicto, es que cómo tomamos eso nosotros, ¿cierto? Lo que ellos quieren hacer, para no entrar en el proceso permanente de obediencia. Y ahí es donde la pedagogía crítica juega sus cartas. ¿De qué manera no llega al proceso de obediencia? Como lo vimos que pasó. La profesora, para que no la saque de esta línea que tiene armada, devuélvete. No, yo voy a ti para que lo veas porque yo tengo el poder de esta clase.
Bueno, ahí se manifiestan estas lecturas que hemos hecho, ¿eh? Ahí está, claramente. Profesor, Sebastián. imagino que también una buena didáctica, una interesante forma de presentar, por ejemplo, las mariposas, ayudará a que los niños se desconcentren cada vez menos y quieran cambiarlo de lo que se está hablando, imagino, ¿no? Claro, pero sí, estoy de acuerdo. Sí, ahí hay un... Sí, el punto de base o el punto de enfoque es que lo difícil para nosotros es que, por una parte, hay una actividad, por otra parte, hacemos una crítica a las pedagogías que tienen este dominio permanente, pero la pregunta es cómo lo hacemos para no generar ese dominio permanente y que los niños tengan cierta autonomía, ¿sí? Esta clase que ella hace, solamente como adelanto, es muy parecida a las formas que tiene Montessori de trabajar, ¿ya? Montessori viene desde lógicas diferentes a las pedagogías tradicionales que tendrían los niños sentados uno tras del otro, ¿ya? En este caso, Montessori tiene, yo creo que aquí hay elementos Montessori, porque normalmente uno se sienta así en Montessori, se sienta en una silla y los niños están todos alrededor tuyo, en una actividad que normalmente parte todo el trabajo en los primeros 5 o 10 minutos de esa forma. Siempre Montessori parte exactamente igual. Todos los trabajos, todos los desarrollos de trabajo parten así. Normalmente una línea al inicio y una línea al final. Esto se le llama línea. Al inicio ellos llaman la línea. Vamos a la línea y los niños llegan y se sientan en un círculo que está en una sala. Un círculo dibujado en la sala. Y ahí se sientan los niños. Saben que tienen que sentarse ahí, porque es un proceso de normalización que ya está instalado en la metodología. Esos son los elementos que me interesa que usted capture. El elemento de normalización, porque es el momento que tú generas un espacio para generar los aprendizajes. Si tú no tienes ese espacio, no hay aprendizaje. Entonces, el Montessori plantea una frase muy interesante que dice que el orden externo ayuda al orden interno. Y eso que está ahí es un orden externo, que le ayuda al niño a tener un orden interno. Y ese orden interno es autónomo, es el desarrollo de autonomía, derechamente. Pero para eso hay una condición que tú tienes que generar. Y ahí es donde está lo que yo le planteaba, que algunos dicen, ser muy innovador, y todas las clases hacer una clase diferente. Yo creo que, al menos en lo que yo he visto, no es tan factible. Es mejor tener una clase, una forma de clase que se vaya instalando, y eso le genera a los estudiantes un orden externo. Ese orden que el profesor tiene, que no lo modifica permanentemente, me ayuda a que yo me pueda ordenar también como niño, para generar un proceso de transferencia, que realmente se dé la transferencia. Lo que dice Magdalena con respecto a observar estos 5 minutos y ver si es factible de que se pueda desarrollar una didáctica diferente, ¿sí? De que si hay espacio para una didáctica diferente, o si podría ser de una manera diferente. Profe, Dígame. igual creo que a esta edad hay ciertas cosas como más de pedagogía crítica o, no sé, ¿cómo se llama? Activa, que no son totalmente aplicables, ¿o no? Como que a esta edad igual algo como de límites, de obediencia, tiene que haber, pues. Que si no es imposible que ella haga la clase, pues. Claro, sí. Con más grandes, cuando son más autónomos, tú puedes quizás aplicar como más libertad, más... ¿O no? No, está bien. Sí, lo que pasa es que ahí siempre ha existido una confrontación que ahora la vamos a empezar a tenerla con más fuerza. ¿Dónde está el límite de eso? Porque en el rigor de la forma de trabajo siempre va a haber alguien que va a estar haciendo la oratoria. O sea, el niño en sí mismo no va a ser un ente que va a descubrir por sí solo. Siempre va a tener y ahí entra la figura de la mediación, más que el ordenador, más que quien está ordenando cómo hacer algo, cómo la figura de esta profesora se transforma, o cómo ustedes transforman este proceso en una mediación, derechamente. ¿Cómo generas tú la mediación de aquel contenido que tú quieres desarrollar? Pero para esa mediación debes tener una condición. Debes tener una condición
de que yo lo veo como una condición más bien, que se llama, entendiéndose el buen sentido de normalizar algo, de normalizar, no se entiende normalizar como normalizar violencia, normalizar orden. Se entiende como el proceso en que el niño tiene una condición para una condición para el aprendizaje y para la transferencia. Existe un espacio. O sea, Y para poder vivir en comunidad también, yo creo. O sea, tiene que ver con eso. como poder escuchar al otro, respetar. Eso al menos en Montessori que se ha traspasado, porque muchas de las ideas de Montessori están en preescolar. Eso está claro, es así. Las ideas de Montessori se instalaron mucho en el preescolar a partir de los 90. Entonces, eso es lo que se llama manuales de convivencia, normas de convivencia. O sea, yo para poder coexistir con otro tengo que tener un par de manuales de convivencia, una forma de convivencia. O sea, levantar la mano, que aquí todavía no se ve mucho, porque los niños son muy, insisto, muy disruptivos, siempre van a estar en esa etapa. Pero ¿cómo van a tratar ese proceso? ¿Sí? O sea, es difícil, no es fácil. Nosotros trabajamos con niños de segundo básico el año pasado con Noemí, y todas las clases teníamos un cartel grandote que habíamos hecho en conjunto con ellos, que igual iban a ser las normas de convivencia para trabajar lo que necesitábamos trabajar. Esas normas se escribieron en un papelógrafo, en acuerdo con ellos, y todas la clase que partía, nosotros colocábamos el papelógrafo y los niños lo leían, y era todas las clases. Ahora tuvimos 6, 7 clases, después vino el problema del estallido social y pues tuvimos que parar, pero eso no nos alcanzó, era como 1 mes y medio, casi 2 meses que nos instala el proceso, ¿no? Necesita más tiempo de instalación. Y eso de la norma de convivencia es un espacio normativo, es un espacio de normalización, es un espacio de acuerdo, de funcionamiento. ¿Sí? Normalmente no se hacen en negativo, se hacen en positivo. Si tú quieres que un niño no camine en clase, no le pongan no camine en clase. ¿Sí? Más bien dice, o sea, no correr en la sala de clase, tú puedes poner, es preferible que tú camines en tu sala. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, todos esos elementos no son gatillantes en contra de una pedagogía crítica, más bien es como con el otro construye un orden que me permita movilizarme en acuerdo, que permita eso. Y el niño es capaz de darse cuenta de eso, pero alguien tiene que guiar. Entonces, es ahí por qué la profesora está sentada adelante, porque alguien tiene que guiar el proceso, y eso van a ser ustedes. Ahora, tú lo puedes guiar democráticamente, lo puedes guiar dictatorialmente o muy autoritariamente. Bueno, esos son los, yo diría no cambios, pero sí a las cosas a las que tenemos que enfrentarnos teóricamente y después en la práctica. ¿Sí? Sí. Bueno, por ende, 5 minutos iniciales, porque se han dado cuenta, estos 5 minutos iniciales ya tuvo 3 elementos diferentes y también tuvo al menos 2 tensiones diferentes. Tensiones cuando los estudiantes tienden a esta disrupción que hacen, a sacarte del guión que está, y lo que les propongo que hagan es justamente proponer otros 5 minutos o de otra manera, ejemplificando, teniendo esta como referencia, de qué manera podría ser otra forma. Y cuando tengamos el espacio de la práctica real, ahí es donde tenéis que poner en juego eso. Y ahí cuando tengan en juego el fierro caliente, como se dice, tengo el fierro caliente, ahí me voy a dar cuenta de que si lo que presenté como guión lo voy modificando. Y por eso que ahí hay una cosa que en nuestra profesión se hace mucho en la práctica. O sea, cosas que ustedes van a ver fracasos, ¿cierto? Fracaso, y de repente van a armar una clase al menos que ustedes van a decir, y aquí está redondita esta clase, y la sumo a mi mochila como de cómo hacer una clase específica de algo, y los profes tienen eso, guardan todas sus clases, las tienen armadas, y saben lo que tienen que hacer, y las escriben en algunos casos, no todos.
Entonces, guión, 5 minutos, al menos punteado para partir. ¿Cómo lo harían ustedes de una manera diferente? Y cuáles serían sus puntos, en este caso como puntos de tensión. Y vean la clase completa para ver cómo se desarrolla, porque eso también va a predeterminar mucho cómo ustedes lo van a hacer, lo van a iniciar. ¿Alguna consulta? ¿Otra? Profe, ¿sabe que, me llamó la atención igual que la profe al principio, cuando le mostró la mariposa, como que les dijo como que la mariposa nadaba, como igual como errores conceptuales, creo yo como para que los niños le corrigieran, po, un poco como para que tomaran un poco de autonomía y le corrigieran. Es un juego teatral. ¿Cierto? Es como en el circo, ¿cierto? Cuando el payaso entra diciendo cosas que no son, ¿cierto? Y el otro le corrige. Es una teatralidad que ella utiliza, está claro. Probablemente porque le viene bien. Tiene buen volumen de voz, por ejemplo. Tiene muy buena dicción. No sé si se dan cuenta de eso. Ella habla muy claramente. Y bueno, hay otra cosa que no vimos, pero que se la adelanto, pero que la observen bien, las palabras que utilizan. Porque hay niños que no entienden las palabras que tú utilizas. Si tú puedes decir, vamos a establecer esto, y el niño no sabe lo que es establecer. Entonces tienes que buscar un lenguaje pragmático, conciso, que los niños manejen para armar esta cosa, esta idea. Ahora, por ahí, en la mariposa, empezó a haber palabras muy rebuscadas, una palabra muy técnica, que ahí espero que ustedes se den cuenta. La pregunta que uno se hace siempre, si es necesario que un niño sepa eso de la mariposa en esta edad. Eso ya empiezan a hacer cuestionamientos a la clase, pero bueno, espero que se den cuenta de algunas cosas por sí solos y las podamos después revisar. Pero claro, la teatralidad está presente aquí, claramente, porque es lo que más se ajusta a la edad que tienen los niños. No vas a hacer una clase así en primero medio, ¿cierto? Está claro que tiene un rango de edad, esta clase muy atingente. ¿Verdad? Otra pregunta, voy a subir el PPT, Constanza, por si acaso, el completo lo que tenemos hasta ahora, y el video también para que lo puedan observar. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Gracias, profe. Que estén bien. Chao. Profe, que esté bien. Profe, Gracias. Chao, compadre. Chao, profe. Chao.